Realmente de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad, nos encontramos ante una ley que trae escondida en su seno un nuevo recorte de derechos a los ciudadanos, a un colectivo de ciudadanos. En este caso estamos hablando de derechos civiles a todos los ciudadanos españoles que tomaron en su día la decisión de servir al Estado siendo miembros de la Guardia Civil. En esta ley, llamada, insisto, de contratos del sector público en el ámbito de la defensa y de la seguridad, el Partido Popular y el Partido Socialista han decidido en el Senado que a estos ciudadanos que son guardias civiles se les restrinja, se les prohíba el derecho a manifestación aplicando directamente un artículo de una ley que aprobamos la semana pasada y que es la Ley de Derechos y Deberes de las Fuerzas Armadas. Señorías, las Fuerzas Armadas en la Constitución, en el artículo 8.1, establece exactamente por quién están integradas. Están integradas por los ejércitos de tierra, la Armada y el Ejército del Aire. No están integradas por la Guardia Civil. Por tanto, que ustedes, señorías del Partido Socialista y del Partido Popular, hayan decidido esconder un recorte de derechos cívicos, de derechos de ciudadanía a unos ciudadanos españoles que decidieron en su día formar parte de la Guardia Civil, me parece sinceramente un atraco a los derechos civiles, me parece una perturbación del orden, me parece una chapuza jurídica y me parece una ofensa política, una ofensa al conjunto de los ciudadanos porque enmascaran esta reforma dentro de una ley que no es una ley orgánica, que no está hecha para esto. No tienen ustedes el valor de traer el debate donde corresponde, o en una ley que afecta a la Guardia Civil o en la semana pasada dentro de la ley que afectaba a los derechos y deberes de las Fuerzas Armadas. Han actuado con cobardía, han actuado de forma ilegítima desde el punto de vista de lo que representamos, que es al conjunto de los ciudadanos españoles. ¿Y todo para qué? Para restringir, en este caso, insisto, un derecho civil, un derecho de ciudadanía a unos ciudadanos que tienen los mismos derechos como ciudadanos que son que el conjunto de los españoles. Es una vergüenza, insisto, es una falta de respeto y una ofensa al conjunto de la Guardia Civil. Verdaderamente, señorías, julio es el mes de las rebajas en la calle. En este Congreso de los Diputados, julio del año 2011 ha sido el mes de las rebajas de los derechos sociales y cívicos de los ciudadanos. Una vergüenza, señorías, y desde luego una ofensa y una cobardía. Si quieren ustedes debatir de restricción de derechos, tengan el valor de hacerlo de cara, con luz y con taquígrafos. Hagan el favor de no ofender a estos servidores del Estado de esta manera.